pueden verse afectadas de forma irremediable la relación familiar entre hermanos, hijos, esposas. En algunos casos se ha llegado hasta asesinato o el suicidio con el fin de cobrar o dejar una herencia. Pero ¿cómo realmente funcionan las leyes de herencia en Puerto Rico y cómo se diferencian? Esto es importante, ¿cómo se diferencian de las de Estados Unidos? Pues para explicarnos, nos acompañan el licenciado Alejandro Herriman y el ex procurador general auxiliar del Departamento de Justicia, el licenciado José Enrico Valenzuela. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cuál de los dos es Herriman? Herriman por aquí. Herriman, ¿de Mayagüez? Sí, hijo de Carlos Herriman. Hijo de Carlos, Ave María. Tu papá se crió conmigo. Bueno, mira, todo el mundo sabe lo que es una herencia. Pero para que haya una herencia, ¿tiene que haber un testamento? No necesariamente puede ser con o sin testamento. Es preferible que haya un testamento para propósitos de posibles pleitos internos en la familia. Pero si tú no tienes un testamento, te tienes que regir entonces por las leyes del Estado y Asociado de Puerto Rico, que básicamente lo dividen en dos. Es lo que se llama la legítima y lo que se llama la libre disposición. Y la legítima, a su vez, se divide en lo que es lo que se le da a los herederos forzosos y las mejoras a los herederos forzosos. Y si no hay un testamento, yo decido dejar todo a uno de mis hijos y a los otros no. ¿Eso se puede hacer en Puerto Rico? En Puerto Rico no se puede hacer. Eso es algo que se pudiese hacer, por ejemplo, que esas son las noticias que han salido a luz pública en Estados Unidos, de que se lo dejan todo un gato. Exacto. Esas son leyes que muchas veces protegen a personas o que les gusta ese tipo de ley a los ultra ricos. Porque, por ejemplo, tengo mucho dinero, entonces yo no le debo dejar todo mi dinero a mis hijos, que a lo mejor lo van a malgastar. Aquí no se puede hacer eso. Y hablando de lo que está pasando ahora mismo con un futbolista, Aaron Hernández, que es de origen puertorriqueño, ¿no? Presuntamente se suicidó para que su hija recibiera una herencia. ¿En qué mecanismo de ley se basó él para poder hacer esto, si es que es correcto? Bueno, hay una doctrina en Massachusetts que es antiquísima. Eso viene de cuando Massachusetts era una colonia inglesa. O sea, que eso fue 2600, 1700. Y dice que... Sí, cuando se fundó la nación, ¿no? Exacto. Antes de eso, que decía, mira, se llama abatement ab initio, que significa regresamos al principio. Hay una presunción de inocencia. En principio parece ser correcto porque hay una presunción de tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Claro. Si tú estás en un procedimiento judicial y ese procedimiento no ha concluido, pues tú tienes unos derechos, tú eres inocente hasta que te prueben lo contrario. Claro. Moriste, pues nunca te probaron lo contrario, eres inocente, vuelves al principio. Yo entiendo que eso no contemplaba un suicidio, ¿verdad? En esa época, pero eso es lo que se están alegadamente basando. O sea, que ese contrato que él tenía, de los millones que fueran con el equipo, puede regresar a su hija y heredarlo. Bueno eso... yo creo que no, pero... No necesariamente. Buenos días a todos. En efecto, acá lo que ocurre es que en Estados Unidos, como muy bien menciona el compañero, la doctrina, dependiendo del estado, pues aplica. En este caso, Massachusetts y otros estados que son de origen anglosajón, pues aplica lo que es el common law y tienes la opción de dejarle a quien tú quieras esta herencia. Acá en el caso de Aaron Hernández, el exfutbolista, la diferencia que hay es que el contrato que él tenía con la National Football League establecía que si había algún tipo de irregularidad o él estaba encarcelado, se podía cancelar ese contrato. El contrato no contemplaba la convicción como tal en este tipo de situación y además también se complica por el hecho de, como muy bien menciona, de que al hecho de haber cometido suicidio durante la apelación, pues él es inocente. Sin embargo, en el 2013 la NFL llegó a un acuerdo con él estando en vida y decidió hacerle unos pagos parciales que no eran en su totalidad lo que contemplaba el contrato original. Y por eso, pues, los que hemos seguido el caso y hemos leído el contrato, pues podemos entender de que la hija o los familiares no van a tener derecho a esa remuneración tan alta. Si, por otro lado, pudiera tener algún tipo de remuneración en términos de lo que es la pensión de lo que el NFL, porque él era elegible para esa pensión en el momento en que se hizo ese acuerdo en el 2013 y al momento de cuando él jugó y acumuló esos años que ya había estado. Y hablando del caso de Michael Jackson, uno puede, por ejemplo, él era un hombre muy rico, pero también tenía muchas deudas. ¿Los hijos pueden heredar las deudas o pueden renunciar a una herencia? En Puerto Rico... En el caso de Estados Unidos. En Puerto Rico, como el compañero muy bien menciona, nuestro
nuestro sistema es muy patriarcal. Y si eso incluye los beneficios como incluye las deudas. Si usted hereda como hijo, o como esposa, o como dependiendo, ¿verdad? En Puerto Rico se hereda los bienes y las deudas. Exacto. Lo bueno y lo malo. Ay, Lo bueno y lo malo. O sea que mucha gente a veces no entiende o no quiere ver eso. Yo quiero mi herencia y de momento tienen 25,000 pesos que tiene que pagar de algún sitio. Exactamente. Así. Pero tienes un término para hacer lo que es el inventario y determinar, mira, tengo muchas deudas, así que es un corto tiempo, pero tienes un tiempo para ver, mira, lo voy a repudiar. Y yo he participado en hacer una escritura, mira, repudio la herencia, tan sencillo porque no quiero ni pelear, porque a veces es tanta pelea y te drenas emocionalmente que si no hay una cuantía razonable, mira, es mejor que lo repudies y que siga todo el mundo contento. Y en caso de por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de una mujer que se casó con un canadiense y luego para reclamar la herencia supuestamente, esas personas, ¿qué pasa con ese dinero en ese interín que heredan porque ella es la esposa? ¿Ella heredaría? Bueno, eso ahora mismo está en los tribunales, está un poco difícil determinar. Hay un caso civil más un caso criminal. Esta persona fue extraditada recientemente. Sí. Ahí es un poco más complejo porque también habría que ver dónde, si habían capitulaciones, si había matrimonio social legal de gananciales, dónde fue que se hizo ese documento, si es que hubo unas capitulaciones, en qué estado es. Así que acá es un poco más complejo, ¿verdad? Okay. Pero más aún cuando hay un crimen que se le está imputando a esta persona. Y en caso básico aquí en Puerto Rico, ¿cómo se hereda? ¿Se muere el papá? ¿Hereda la esposa o los hijos? ¿Cómo va esa? ¿O hereda la esposa primero? Después, ¿cómo es el funcionamiento? Hubo un cambio en el 2014, en el cual, porque primero tú vas para tu descendencia, luego tu ascendencia y después te vas a nivel horizontal. Hubo un cambio en el 2014 que primero eran los hermanos y después era la viuda, y ahora pues la viuda hereda primero antes de los hermanos. Los hermanos de la persona, del fallecido, ¿no? Exacto. Los hermanos directos de los tíos heredarían antes que la esposa. Sí, exactamente. Antes de ese cambio ahora la viuda está primero. Ahora, eso es lo que dice la ley actual ahora. O sea, que es un cambio que responde a la realidad actual, porque antes la viuda estaba solamente prácticamente con lo del usufructo viudal, que es un uso y disfrute nada más de lo que pudiera recibir, y se le podía mejorar dentro de lo que es la legítima y otras cosas más, y era injusto de que, ¿verdad?, los hermanos y los padres y otras gente más recibían. ¿Cuándo heredan los hijos entonces? En primer lugar. La descendencia es lo primero. Primero la descendencia. La esposa y los hijos después. Primero los hijos. Okay, primero los que están descendientes. Estamos casados, se muere papá, ¿quién hereda? La descendencia, los hijos. Los hijos. ¿No la esposa? La esposa tiene lo que es el usufructo viudal. Okay. Que entonces no determinan cómo tú se lo vas a entregar. Tú le puedes dar en cash, lo puedes dar en parte de una propiedad, en uso y disfrute. Depende de cómo los herederos forzosos determinen. Luego, si no hay hijos, heredan los padres. Y heredan diferente porque ya sería un 50% y es Pero en el caso natural de sucesión, hereda la viuda y los hijos. Correcto. Sí. Pero en arroz de habichuela, quien se favorece aquí, lamentablemente, primero son los hijos. Exacto. Y en última instancia vendría siendo la esposa. O sea que la viuda vendría siendo la última beneficiaria y ahora con la enmienda, pues por lo menos le da un carácter de prioridad. Pero, ¿verdad?, dentro de lo que es mi creencia, yo creo que eso es totalmente injusto, porque una persona que comparte contigo toda una vida, es tu esposa, o independientemente si comparte toda una vida o no, entonces vienen los hijos y son los primeros que reciben, pues eso. Pues. Esa es la importancia de la planificación financiera, de tener unos seguros, de tener unos fideicomisos, que yo no sé de qué tú pensar, pero yo soy bien pro lo que es un fideicomiso, porque y a nivel de Estados Unidos más todavía, que están los impuestos federales, porque hay unas exenciones, por ejemplo, tú puedes tener hasta 5.45 millones de dólares y lo demás de ahí en adelante es exento, pero si tú estás con capitulaciones y lo puedes... pero esto es complicadísimo. Sí, pero por eso es que la capitulación tiene que ver con amor. Si papá se muere, ¿qué pasa? Bueno, no logro como que entender bien qué pasa. Mi papá se muere, herede mami primero y después nosotros. No, lo que pasa es que heredan los herederos forzosos. Dentro de los herederos forzosos se encuentra ¿Quiénes son? Que son los hijos legítimos, y la esposa tiene un usufructo viudal, que es una porción. Una parte. Exacto. No tiene que ser, por ejemplo, si tenemos bienes en efectivo y bienes inmuebles, pues cada cual tiene una porción igual a todo eso. Si fuese el caso, ¿verdad? Hablando de que no hay testamento y está siguiendo las leyes como tal, pero el usufructo, ellos escogen cómo te van a pagar. Tenemos un reloj que vale $25,000, eso cae dentro del usufructo, pues mira, dale el relojito a la esposa y cuadramos. ¿Y si no hay hijos? ¿Si no hay hijos?
Pues si no hay hijos, entonces pasa a la ascendencia. O sea, si no hay esposa- padres... La esposa está mangada, o sea, no... Sí, eso es lo que estamos O sea, tratando. Y antes iba primero los hermanos. casarse no vale la pena, señores, porque no van a coger, Oiga, y- ni lo heredan. Oye, con capitulaciones, con capitulaciones. Y a los televidentes que nos escuchan, hagan un testamento. Mucha gente obvia esta situación porque no quieren enfrentar la muerte o lo que sea, pero planifique, haga un testamento, haga un fideicomiso, haga capitulaciones en caso de que usted todavía no se ha casado, si es que desea hacerlo. Marque bien, o sea, delinee bien su estructura, porque de lo contrario, pues míralo, usted se va y usted todo el mundo se pelea. En un testamento uno puede decir, quiero tanto para mi señora y tanto para los hijos, pero no puedes desheredar. Siempre y cuando cumpla con lo que el compañero muy bien ha mencionado. O sea, aquí el testamento no es que yo por la libre pongo lo que yo intereso y se lo puedo dar a un perro. Sí. Simplemente hay que cumplir con lo que dice el Código Civil, Sí, claro. pero facilita que las personas no entren en controversia porque el abogado y obviamente el notario que vaya a asesorar a estas personas y que vayan a hacer el testamento van a asesorarlos legalmente. Y si tú puedes darle una parte del total, no a una persona, a alguien específico, ¿qué parte del total se le puede dar? Ahí sería La libre disposición sería, se lo puede dar al gato o al perro. Ajá. Pero no entra en la legalidad. Pero dentro de la mejora, tú le puedes dar algo adicional al hermano o a la hermana que lo quieres mejorar. Que hay unos consejos. Que son los herederos forzosos. Exacto, pero por ejemplo, yo recomiendo, cada cual puede tener una opinión diferente, desconozco al compañero, pero no le des mucho más dinero a un hermano que a otro, aunque se lo merezca. ¿Por qué? Porque van a pelear, van a tener que gastar en pleitos legales, lo van a impugnar y el dinero de la herencia se va a perder en corte y en años de pelea. Bueno, señora, la verdad que este tema trae tela para cortar en cantidad, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a pasar con Gato. Mira, Gato.